Una de las características de la piedad es interiorizar y practicar buenos y puros pensamientos de tal forma que nuestras palabras dignifiquen a Dios, a la familia y a nosotros mismos. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6 cita: Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Practicar a diario lo que dice el Salmo capítulo 43 versículo 1 produce un lenguaje familiar muy saludable. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oremos que Dios esté con nosotros. Actuemos con su sabiduría y discernimiento para dar a nuestra lengua un uso responsable. Cuando hablamos la palabra de Dios en fe, es como si Él estuviera declarando su palabra a través de nosotros. La palabra escrita de Dios es nuestro instrumento legal para hacer las obras que están en su propósito según su voluntad. Y Él llama a las cosas que no son como si fuesen. La Fundación Visión Familiar les invita hoy para que participemos juntos del mensaje familiar Dios empodera el lenguaje familiar. Basados en la carta de Santiago, en esta ocasión estudiamos 4 virtudes del lenguaje empoderado por Dios. Las palabras tienen poder para crear. Las palabras tienen poder para restaurar. Las palabras tienen poder para edificar. Y las palabras se empoderan en el corazón. Consideremos por un momento la primera virtud. Las palabras tienen poder para crear. Dios usó su palabra para crear de la nada. Dios usó el poder de su palabra para dar vida, forma y materia a todos los seres de su creación. De la nada, con el poder de su palabra creó la materia. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 13 cita: Y dijo Dios que haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena e hizo separar la luz de la oscuridad. Y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de otras. Y así fue. Para Dios las palabras son muy importantes. Y dijo Dios que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que aparezca lo seco, y así fue. Y dijo Dios que se cubra la tierra de vegetación, de plantas que den simiente según su especie y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie. Y así fue. Y dijo Dios que haya luminares en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan como señales para las estaciones, los días y los años. Y serán lumbreras en la expansión de los cielos para dar luz a la tierra, y fue así. Y Dios vio que eso era bueno. Él lo dijo, e instantáneamente apareció lo material. Y dijo Dios que prolifere en las aguas seres vivientes y que vuelen aves por encima de la tierra en el espacio de los cielos. Y Dios creó las grandes criaturas de las aguas, los seres vivientes que se arrastran y toda ave alada según su especie, y Dios vio que eso era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: Procread y multiplicaos, colmad las aguas en los mares y que se multipliquen las aves en la tierra. Dios tiene las mejores palabras para el ser humano, quien es la corona de su creación. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, insectos, reptiles y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: Hagamos un hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo insecto y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Los creó macho y hembra, y los bendijo Dios diciéndoles: Procread y multiplicaos.
colmad la tierra, sojuzgadla y dominad a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios prometió con su palabra el sustento para la humanidad. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que tiene frutos y que da simiente, lo cual será para vosotros como alimento. Tanto como toda bestia terrestre, toda ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra animado por un alma viviente, todo vegetal, los he dado por alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Génesis capítulo 8, versículo 22 cita: Mientras perdure la tierra, no cesarán el tiempo de la siembra y el de la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios prometió con su palabra acompañar, sustentar y proteger a su pueblo hasta la conquista de la tierra prometida. De esto conoce en Josué capítulo 21, versículo 45. No dejó de cumplir ninguna palabra siquiera de lo que había prometido a la casa de Israel. Todo sucedió. Su palabra es eterna, viva y eficaz. Isaías capítulo 40, versículo 8 cita: La hierba se seca, la flor se desvanece, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Una segunda virtud que podemos considerar es que las palabras tienen poder para restaurar. Cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, también dotó a la familia del poder creador de la palabra. Sembró dentro de nosotros una semilla de aliento de vida. Y Él espera que su semilla germine tal como el resto de las semillas que creó. Cuando Dios hace una declaración, esta sucede porque Dios tiene el poder de la fe para hacer que sucedan las cosas. Dios crea con las palabras. Hay un milagro en la boca de Dios que trae a la existencia cualquier cosa por el poder de su palabra. El milagro más sorprendente de la fe está en que nosotros también podemos ser usados para hacer grandes obras por su poder. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13 cita: De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No solamente se generan milagros en la boca de Dios, sino también a través de nuestra boca. La fe en Jesucristo nos transfiere la autoridad espiritual para dar poder a las palabras que emitimos por nuestra boca. La voluntad del Señor es que nuestras palabras tengan el poder para edificar, sanar, reconciliar nuestras familias. Dios creó una nueva realidad en la vida de Abraham y en prenda de esta promesa le dijo en Génesis capítulo 17, versículo 5: Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, ya que te haré padre de muchas naciones. Ahora Dios mismo nos reconoce y nos constituye por la fe en hijos de Abraham. El apóstol Pablo cita en la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 16 al 17. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. La tercera virtud que vamos a considerar es que las palabras tienen poder para edificar. ¿Cómo debe ser nuestra manera de hablar? Debe ser conforme cita Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fuesen.
Estoy creando una realidad presente con una palabra eterna para enfrentar las circunstancias adversas y temporales. ¿Cómo debe ser nuestra manera de hablar? Debe ser conforme cita Efesios capítulo 4 versículo 29. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad, la familia y traigan beneficios a quienes las escuchan. Cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de hablar? Debe ser conforme cita Efesios capítulo 5 versículo 18 al 20. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, con himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de hablar? Pues debe ser conforme cita Proverbios capítulo 12 versículo 22. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. Cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Y la cuarta virtud que podemos considerar hoy es que las palabras se empoderan en el corazón. Las palabras son muy importantes. Deben reflejar la pureza del corazón, la perfección del carácter y la sabiduría de su entendimiento. Santiago escribe en el capítulo 3, versículo 2: Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fueran. El varón perfecto es la persona que domina su lengua, no tropieza con sus palabras y puede también controlar su cuerpo entero con todas sus pasiones. Nuestras palabras revelan la condición interna y profunda de nuestro corazón. Jesús cita en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 34 al 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cada vez que usted se expresa con fe, conforme a la palabra, con su boca, literalmente está llamando las cosas que no son como si fuesen. Es muy importante pensar antes de hablar. Jesucristo cita en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. En la medida que maduramos en nuestro carácter, nuestro vocabulario debe ser más exacto, contundente, edificante y pacífico. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Dios también nos juzga conforme a nuestras palabras, y nosotros juzgamos a las personas mayormente por lo que hablan. Muchas situaciones conflictivas se pueden apaciguar o extinguir si refrenamos nuestra lengua o somos cuidadosos con las palabras que empleamos. Como enseña Proverbios capítulo 10, versículo 32, el justo sabe decir lo que agrada. Permanentemente Dios nos previene del mal uso de la lengua.
Proverbios capítulo 12, versículo 18 cita: hay personas cuyas palabras son como estocada de una espada, pero la lengua de los sabios es salud. Cada vez que usted se expresa en fe conforme a la palabra con su boca, literalmente está llamando las cosas que no son como si fuesen. La lengua puede provocar el caos en los miembros del cuerpo y en la convivencia humana. De esto nos habla Santiago en el capítulo 3, versículos 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cada vez que se expresa en fe, conforme a la palabra de Dios, literalmente está llamando a las cosas que no son como si fuesen. La lengua es la función más elevada del habla puesta en el cuerpo para honrar al Señor y para bendecir la familia, la humanidad, quienes somos hechos a semejanza de Dios. También Santiago nos advierte en el capítulo 3, versículo 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proviene bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fuese. Constituye una incoherencia moral que tanto bendición como maldición procedan de una misma boca. Lo dulce y lo amargo claramente son dos cosas diferentes y contrastantes. Dios nos demanda el uso apropiado de la lengua relacionado con el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Se prohíbe el perjuicio y la violación de votos, compromisos y juramentos. El perjuicio es un pecado condenado por la misma naturaleza. Es impiedad contra Dios e injuria contra el prójimo. Cada vez que usted se expresa en fe conforme a la palabra con su boca, literalmente está llamando las cosas que no son como si fuesen. Jesucristo cita en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. No solo se prohíbe jurar en falso, sino también jurar precipitadamente y sin necesidad. Es que al jurar empeñamos la palabra en la verdad de algo conocido a fin de confirmar la verdad de algo dudoso o poco conocido. El crédito y honra ante las demás personas lo ganamos con nuestra sinceridad y fidelidad. Jesús nos enseña y nos advierte: todas nuestras conversaciones deben converger en un sencillo sí y no. La razón que el Señor da sobre los juramentos es muy poderosa, pues todo lo que se añada o se diga de más procede del maligno. Un juramento es como una medicina que supone una enfermedad. Debo recordar, cada vez que me expreso en fe con mi boca, literalmente estoy llamando las cosas que no son como si fuesen.
Apreciado amiga y amigo que me escucha, esperamos que este mensaje sea de total edificación a su vida y asuma una conducta correcta al usar sus palabras. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne su mente, su corazón y su familia en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta una próxima.